el tratamiento que tienen es impositivo. Lo que pasa es que tampoco tiene un tratamiento parecido. Ellos lo llaman tasa, ellos lo llaman una comisión, un interés, ellos le llaman una transferencia sobre un cargo que le hacen allá afuera para ponerlo aquí, pero el tratamiento que se le está dando es un tratamiento de carácter impositivo. Y es que una sentencia siempre tendrá que versar sobre un asunto pasado, porque una sentencia es el resultante de un conflicto que se ha planteado, un conflicto que no se da para el porvenir. Bienvenidos al Verificador. Qué bueno que están con nosotros. Ya estamos preparando los programas de fin de año. Esperemos que pasen todos unas muy felices fiestas y que vengan a sus vidas muchos parabienes. Lo mejor para todos ustedes. Les agradecemos el apoyo y la cobertura que le dan a las emisiones del programa El Verificador. Ahora en un mejor horario, el domingo a las 8 de la noche a través de Carivisión. Iniciamos contándoles que la banca nacional será el sector que mejor le va a ir en este año 2013. Termina el año con sorprendentes ganancias. Estamos hablando de que tienen una solvencia entre un 17 y un 7% por encima de las normas internacionales. Además, la cartera vencida es apenas de un 2% y las captaciones del sistema están por encima de los 700 millones de pesos dominicanos. Este año los préstamos a distintos sectores han sido de un 14%. Si lo comparamos con el año anterior, estamos hablando de un aumento considerable. Es decir, que este año la banca va a cerrar siendo uno de los sectores de mayor éxito y con los mayores indicadores y beneficios. Toda la banca está fortalecida y bien capitalizada. Amigos, aún así, son insaciables. Les está afectando el capitalismo salvaje y ya no hay límites para defender primero a los capitales y en segundo a nosotros, los consumidores. Ellos benefician todo lo que diga el mercado a nivel internacional. Justamente en esta semana se ha aprobado una resolución que está generando molestia. Pese al gigante beneficio que obtuvieron la banca este año, desde el pasado 1 de diciembre, toda persona que utilice una tarjeta de crédito o de débito de un banco dominicano haciendo una transición internacional tiene que pagar $1 por cada 100 del total del banco emisor del plástico. Es decir, tiene que pagar una comisión de un 1% adicional. Es decir, para ponerlo más claro, que como Visa, Mastercard y otras empresas le facturan un costo a los 22 bancos que emiten tarjetas y ese costo, entonces, en vez de tenerlo los bancos, asumirlo los bancos, se le transfiere al usuario. Una decisión que ha sido aprobada con la anuencia del organismo supervisor del Estado. Siempre, amigos, le hacemos las mismas críticas al funcionario que está de turno en la superintendencia de bancos, que con este tipo de resoluciones, con la anuencia de la Junta Monetaria, parecería que no está regulando al sector, sino siendo vocero de un sector, porque casi siempre aprueban todo lo que le piden los 22 bancos que están registrados en la República Dominicana. Pero esas decisiones que toma la Junta Monetaria, ¿tienen apoyo de ley o se dan porque sí? Eso lo analizamos ahora en una prueba de verificación de datos. Vamos, amigos, a iniciar esta prueba de verificación de datos escuchando todas las reacciones que se han producido en esta semana luego de esa resolución aprobada por la Junta Monetaria. No solamente va a ser esto lo que la Junta va a hacer. La Junta va a seguir haciendo diabluras, porque es que tiene un poder ilimitado y en ese poder ilimitado también permite que en el caso nuestro, por ejemplo, con la lucha con la tarjeta de crédito,
permite que sea de autorregulación. No debiera cargarse al usuario con un 1% por las transacciones internacionales que haga, porque al igual que las transacciones nacionales, eso es parte del servicio que debe al banco por la tarjeta de crédito y no tiene por qué cobrarle al 1%. El tratamiento que tiene es impositivo. Lo que pasa es que tampoco tiene un tratamiento parecido. Ellos lo llaman tasa, ellos lo llaman una comisión, un interés, ellos le llaman una transferencia sobre un cargo que le hacen allá afuera para ponerlo aquí, pero el tratamiento que se le está dando es un tratamiento de carácter impositivo. Es negativo lo que han hecho, porque con ese 1% que ahora están cobrando, ¿de qué sirvió la medida anterior? Yo quiero que la banca debe revisar qué es lo que hizo, porque entonces no tiene sentido. Si por un lado nos bajaron y por el otro lado le están quitando. Y eso es para recuperar lo que ellos han dejado de ganar por haber tomado la medida anterior. Que eso es un impuesto, a pesar de que lo han disfrazado, pero finalmente es un impuesto. Por lo tanto, ellos están en la obligación de enviar eso al Congreso, o de lo contrario, por el cobro que iban a dejar de percibir, los bancos iban a dejar de percibir unos 6.000 millones de pesos al año. Eso te dice que ese impuesto del 1% anda buscando la forma de recuperar lo que por otro lado le han quitado a los bancos. O sea que eso es un impuesto que hay que buscarle una alternativa. La ley monetaria y financiera, dentro de la prerrogativa, las facultades que le otorga la Junta Monetaria, está elaborar resoluciones y decidir en función de eso. De todo modo, es objeto de estudio por parte del Congreso Nacional esa decisión. Dice el diputado Lupe Núñez, la ley monetaria y financiera, dentro de sus facultades, le otorga las funciones a la Junta Monetaria para elaborar resoluciones y rendir este tipo de función. ¿Estas declaraciones son verdaderas? ¿Es una verdad a medias? ¿Es una afirmación engañosa o simplemente es falso? Lo sometemos a nuestra prueba de verificación de datos. Aquí están los datos, amigos. Lo cierto es que la ley monetaria y financiera número 183-02 fue aprobada el 16 de noviembre del año 2002, siendo presidente del Senado Andrés Bautista, Rafael Alburquerque, presidenta de la Cámara de Diputados, Hipólito Mejía siendo el presidente de la República. Todo el sistema monetario y financiero de la República Dominicana está regulado principalmente por la Constitución y la Ley Monetaria y Financiera, con todas sus normativas y aplicaciones. Los entes reguladores del sistema son la Junta Monetaria, el Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos. Estas instituciones son las que conforman la Administración Monetaria y Financiera, la cual tiene autoridad para fijar políticas y formular e implementar regulaciones y aplicar sanciones. Es decir, amigos, que pese a que el Senado ha emitido una resolución para que la Junta Monetaria derogue esta disposición de aplicar un 1% a la tasa del uso de tarjetas de créditos en compras internacionales, ellos están amparados bajo la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. A la luz de los datos, las declaraciones del diputado Lupe Núñez son verdaderas. Amigos, el problema que tenemos en la República Dominicana es que los legisladores aprueban una serie de leyes y antes de aprobarla no se hacen los estudios pertinentes. Luego de la aprobación de la ley y la aplicación de la misma es que entonces ellos empiezan a darse cuenta de los fallos que tiene dicha normativa o legislación y de cómo afecta el interés de los ciudadanos. Eso es lo que pasa ahora con esa ley monetaria y financiera. Hay un grupo de legisladores que entienden que debe modificarse, pero es una ley que se aprobó en el año 2002, consensuada como acabamos de ver en los datos, y ahora
tantos años después de que se dan cuenta de que la Junta Monetaria tiene demasiado poder en la República Dominicana. Miren cómo se refiere a todo esto el diputado Francisco Matos. Pueden hacer eso administrativamente porque es que la ley le da la fuerza. Así es, amigos. La ley le da la autorización y la fuerza de ley a la Junta Monetaria y también a la Superintendencia para aplicar este tipo de medidas que no son nada gratas para la población. Para mi primer chequeo de embarazo me sentí asustadita, ni cédula yo tenía, pero en la maternidad me informaron que allí todo se resolvía visitando ahí mismito la delegación de registro del Estado Civil, donde llené un formulario rapidito. En tu primer chequeo de embarazo, visita en tu maternidad la delegación de la Junta Central Electoral. No importa si no tienes cédula o si eres menor de edad. Lo importante es que tu bebé nazca con su acta de nacimiento bajo el brazo, su número único de identidad y hasta su acta escolar. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. A la luz de los datos, esta es una declaración falsa. Entonces, a la luz de estos datos, estas declaraciones de Pepín Corripio son verdaderas. Y a la luz de los datos, esto es una declaración falsa. De poder hacer este tipo de verificaciones porque son sumamente interesantes y de que la comunidad sepa este tipo de informaciones también. El verificador. Ahora en un mejor horario, el domingo a las 8 de la noche. En Carivisión. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Josefina, Lucero y Lucero. Hubo una época que uno sacaba la leche y no sabía qué hacer con ella. Y nos pedían tal vez más que lo que podíamos pagar por el transporte. Imagínense, estamos vendiendo litros de leche a 14 pesos, ya como ellos quisieran. El apoyo que haya que darle a los ganaderos, cuente con nosotros que se lo vamos a dar para que podamos tener un ciudadano que pueda tomar leche. Sobre todo en la etapa inicial, hay que tomar leche. El productor produce su leche, nosotros la copiamos, de ahí nosotros trasladamos esta leche hasta Santo Domingo Norte, que es donde se encuentra la planta procesadora. Canalizamos la distribución de ya el producto terminado a las 117 escuelas y los 56,000 niños que reciben diariamente el desayuno escolar. A mí me
gusta la leche porque es muy buena y da calcio. Ahora tenemos una seguridad. Uno recompensa algo, le paga la universidad a los hijos, los que están en el liceo, y en mi casa todo el mundo vive un poco mejor. Es un progreso para nuestra comunidad, donde ellos se van a nutrir de los mismos suplementos que tiene su comunidad, de lo que su comunidad produce. Y los niños salen contentos, que salen llenos de ahí. Hemos mejorado muchas cosas. Porque hay mejor calidad, nos están pagando a mejor precio. ¿Se acuerdan de los campesinos? Que sin campo no hay pueblo. Tenemos obsesión por los datos, porque hacemos periodismo de datos. Es buscar las fuentes, presentarles a ustedes los números para que saquen sus conclusiones. Amigos, los países pobres tienen como característica principal que están gobernados por idiotas. Es como si estuviéramos ante la inmortalidad de los imbéciles. Esta semana se ha publicado una nueva encuesta que confirma datos que muchos ciudadanos del planeta Tierra conocemos, la gran desigualdad que hay en nuestro planeta. Las cifras son contundentes. Por ejemplo, se establece que el 8% de la población mundial controla el 80% de toda la riqueza del planeta. Es decir, que una minoría es la que le va bien en el planeta y el resto, que es la mayoría, les va muy mal. Y hay un grupo de países que han sido clasificados como los más pobres del mundo y aquí están los datos. Haití, con una población de casi 9 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de un 77%. Es gobernado por un cantante, Michel Martelly, que ganó las elecciones con 716.986 votos. Y le acabo de decir que tiene casi 9 millones de habitantes, aunque esta encuesta habla de algunos 10.123.786 personas. Pero esto es un dato que está a discusión. Guinea Ecuatorial tiene una población de 720.000 personas y la tasa de pobreza es de 76%. Zimbabue, con una población de 12 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de un 72%. República Democrática del Congo, con una población de 67 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de un 71%. Suazilandia, con una población de 1 millón de personas, tiene una tasa de pobreza de un 69%. Eritrea, con una población de 5 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 69%. Madagascar, con una población de 21 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 68%. Burundi, con una población de 8 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 66%. Sierra Leona, con una población de 5 millones de personas, tiene una tasa de pobreza de 66%. Y por último, Santo Tomé y Príncipe, que es una islita cercana a África, que tiene una población de 168.000 personas, la tasa de pobreza es de 66%. Todos estos países están ubicados en África, son los más pobres del mundo, menos Haití, que tiene frontera con la República Dominicana y es el primer país más pobre del mundo clasificado en esta encuesta que ha sido publicada en esta semana. Siendo Haití el país más pobre de nuestro hemisferio y según esta encuesta el más pobre del planeta Tierra, en la República Dominicana, que somos un país en vía de desarrollo, tenemos necesariamente que hablar de migración descontrolada. Miren este reportaje. Las migraciones son un fenómeno sociológico inevitable, pero carecer de controles sobre el ingreso de extranjeros puede resultar un problema de gran envergadura para cualquier país. En el contexto de que siendo Haití el país más pobre del mundo, la inestabilidad de Haití es una amenaza para la República Dominicana,
tal y como lo explicó el premio Nobel Mario Vargas Llosa en su artículo La Frontera, publicado en el periódico El País en el 1999. Haití es un miserable país, el más atrasado del hemisferio occidental, que empeora sin tregua en un infierno de hambre, desempleo, violencia y desesperación. En la desdicha haitiana no se vislumbra un horizonte alentador. Por el contrario, se aumentan los viejos hábitos de demagogia, corrupción y despotismo. El resultado de todo ello es el caos político, el gangsterismo callejero y la paralización total de su economía, es decir, condiciones aún más trágicas para la supervivencia de la población. Este problema constituye un grave peligro para la República Dominicana, su hermano próspero en la isla que ambos comparten. Es un peligro porque en nuestro país la inmigración está fuera de control. Si bien es cierto que nos llegan ciudadanos de todas partes del continente, la presencia haitiana es más numerosa, notable y probablemente la que mayor proporción se cuela ilegalmente a través de la vulnerable frontera. Debe darle vergüenza a los pueblos de América que en nuestro hemisferio se encuentra el país más pobre del mundo y solo la República Dominicana tenga que cargar con él, una verdad muy poco difundida a nivel internacional. Es necesario destacar que tanto esa población como cualquier otra persona residente, regular o irregular en la República Dominicana, tiene el mismo acceso que cualquier nacional a la salud, a la educación preuniversitaria pública y a las cortes laborales, sin necesidad de presentar documento de identificación alguna. Para ilustrar esta realidad, les daremos solo una cifra. En nuestros hospitales públicos, el 13% de los paros son de madres haitianas, no residentes necesariamente en el país. Por este concepto, el Estado Dominicano eroga alrededor de 3.000 millones de pesos, 69.8 millones de dólares al año. Teniendo en cuenta, además, que en algunos hospitales ubicados en la frontera, más del 50% de los nacimientos son de madres haitianas. El gasto global dominicano para la población inmigrante ocupa cerca del 18% del presupuesto nacional de salud. Las autoridades dominicanas han implementado un sistema que provee a las madres no residentes con una prueba de nacimiento y así facilitarles el debido registro con sus autoridades consulares. Cabe destacar que el 34% de la población dominicana vive por debajo de la línea de pobreza. No somos un país rico, pero los haitianos estudian aquí con los mismos costos que los estudiantes dominicanos y se le otorgan becas a diferencia de nacionales de otras naciones. Todo país tiene derecho a defender su identidad frente a los flujos migratorios incontrolables. Y eso no es racismo, sino que se refiere simplemente a la seguridad nacional de un pueblo. El tema migratorio es uno de los más grandes desafíos que tiene la República Dominicana para poder subsistir. República Dominicana no podrá articular una estrategia de desarrollo orientada a liberar de la pobreza a millones de sus habitantes, de continuar tolerando una migración haitiana descontrolada. Es decir, no valdrá de nada el esfuerzo que hace el presidente Danilo Medina para sacar de la pobreza a miles de dominicanos si no se controla la frontera. Porque el problema de Haití es que es una sociedad que no puede encontrar su estabilidad política ni su desarrollo económico, y eso lo saben los organismos internacionales y los países de la región, pero es poco difundido, debido a la campaña permanente que mantienen los diplomáticos haitianos de que la República Dominicana maltrata a los nacionales haitianos a fin de disolver la atención hacia los robos, atropellos, violaciones que se cometen en Haití. Ante el descuido de República Dominicana que no ha sabido defenderse de los ataques. En la conversación que sostuvieron el periodista Jorge Ramos en su programa Al Punto, que se transmite en Univisión a más de 180 países, el embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro, se puso en evidencia esa versión de los diplomáticos haitianos de desinformación sobre la sentencia 168 del Tribunal Constitucional, que supuestamente presenta racismo y brotes de xenofobia
en República Dominicana en contra de la población haitiana que realmente transita libremente por nuestras calles. El mismo Vargas Llosa dice, ¿por qué el delito de los haitianos? Y luego él dice, por el mismo de los judíos a los que Hitler privó de la existencia legal antes de mandarlos a los campos de exterminio, es sencillamente por pertenecer a una raza despreciada. En otras palabras, está criticando Vargas Llosa a República Dominicana por despreciar a cientos de miles de haitianos, por racismo, por discriminación. República Dominicana no desprecia a ninguna nacionalidad y mucho menos a los haitianos. Los están rechazando, señor embajador. Si un haitiano... No los están rechazando. Una pregunta, ¿cuántos haitianos han sido deportados de República Dominicana como consecuencia de esa sentencia? Que es la misma que se produjo en el 2005, ni uno solo. República Dominicana ha dado acogida a centenares de miles de haitianos que residen en territorio dominicano de manera pacífica. ¿No va a haber deportaciones masivas? El presidente ha dicho que no va a haber deportaciones, que nadie que resulte afectado por la sentencia puede pensar que sus derechos no van a ser reconocidos. Se buscará una salida humanitaria y se le regularizará su situación. Parte de los cables de noticias enviados a la prensa internacional sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que supuestamente está produciendo una desnacionalización de ciudadanos dominicanos, cuando la sentencia no se refiere a ello, sino a personas inscritas en el registro civil de manera irregular que deberán acogerse al plan de regularización para resolver su situación, instruyendo a la Oficina de Migración a no deportar a ninguna de estas personas. Pero la desinformación aumenta al difundir que si estas personas nacieron en el territorio dominicano, siendo sus padres ilegales, le corresponde la nacionalidad dominicana, lo que constituye una falacia aclarada por el embajador Aníbal de Castro al conversar con el periodista Jorge Ramos. Pero ¿entiende, señor embajador, el enojo y la crítica que viene del exterior? O sea, imagínese que alguien... crítica infundada. No, pero si alguien nació en su país, en República Dominicana, de padres indocumentados haitianos, no conoce Haití, no habla el idioma, y ahora ustedes le están diciendo, lo siento mucho, pero tú no eres de este país y te tienes que ir de aquí. ¿No le parece eso injusto? No se le está diciendo que se tiene que ir del país. ¿Pero dónde se van a ir? Está diciendo... Es su propio país, ellos se sienten de ese país. Es que no. ¿Quién ha dicho que se siente de ese país? Si se siente de ese país, se quedará en República Dominicana si demuestra que tiene raíces, que tiene arraigo. Ya se ha dicho que se le buscará una solución, que no se deportará a nadie. Ahora, la Constitución Dominicana es muy clara y debe ser respetada. Es el derecho que tiene República Dominicana como un país soberano a determinar quiénes acceden a la nacionalidad y la manera de hacerlo. Ya le digo, solamente el 17% de todos los países del mundo tiene ius soli sin calificación, como es el caso de los Estados Unidos, y son países con territorios extensísimos, países que necesitan inmigrantes. Ese no es el caso de República Dominicana. En una isla de apenas 70 y tantos mil kilómetros cuadrados, hoy en día viven 20 millones de habitantes. La densidad poblacional en la isla es mucho más alta que en los Estados Unidos. Entonces yo creo que el ejemplo norteamericano, partir del ejemplo norteamericano para evaluar la situación dominicana, no es lo más procedente. Es decir, Estados Unidos tiene su política de que quien nace en su territorio obtiene la nacionalidad dominicana, pero si la madre es ilegal, entonces es deportada. Pero en República Dominicana, al igual que 140 países en el mundo, de 194 países oficialmente reconocidos, es decir, el 80% de todos los países del mundo, quien nace en el territorio de manera irregular o ilegal no adquiere automáticamente la nacionalidad. Debe someterse a un proceso que a los haitianos se le dificulta más al carecer de documentos, una negación de derechos en su propio país.
Para mi primer chequeo de embarazo me sentí asustadita, ni cédula yo tenía, pero en la maternidad me informaron que allí todo se resolvía visitando ahí mismito la delegación de registro del Estado Civil, donde llené un formulario rapidito. En tu primer chequeo de embarazo, visita en tu maternidad la delegación de la Junta Central Electoral. No importa si no tienes cédula o si eres menor de edad. Lo importante es que tu bebé nazca con su acta de nacimiento bajo el brazo, su número único de identidad y hasta su acta escolar. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. A la luz de los datos, esta es una declaración falsa. Entonces, a la luz de estos datos, estas declaraciones de Pepín Corripio son verdaderas. Y a la luz de los datos, esto es una declaración falsa. De poder hacer este tipo de verificaciones porque son sumamente interesantes y de que la comunidad sepa este tipo de informaciones también. El verificador. Ahora en un mejor horario, el domingo a las 8 de la noche. En Carivisión. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está Papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, por mandato de la Constitución, puede rendir sentencias para el porvenir y retroactivarlas. Es posible porque el artículo 110 de la Constitución prohíbe la irretroactividad de la ley cuando perjudica al titular de derechos. Una ley que reconozca derechos y derechos que han sido ejercidos y derechos que han tenido hasta la sentencia del Tribunal Constitucional es una ley perfectamente constitucional. El principio de la irretroactividad de la ley, desde mi punto de vista, ha sido violentado por el Tribunal Constitucional. Y yo creo también que hay una afectación, graves consecuencias para la República Dominicana. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional está pegada a la Constitución de la República presente. Lo que yo no sé es si también tiene prerrogativa para pasar, o sea, para que sus efectos tengan, para que sus decisiones tengan efectos retroactivos. Porque la misma Constitución de la República establece que ninguna ley tiene efectos retroactivos salvo aquella que beneficie a la persona. Amigos, eso de migración descontrolada es como para pensar, porque es evidente que si mantenemos esa frontera abierta sin ningún tipo de regularización, entonces será cada vez más difícil desarrollarnos como país y sacar de la pobreza a miles de dominicanos.
Amigos, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional se seguirá hablando. Son 100 años de problemas, de dificultades que tenemos con la aplicación de una ley de regularización, que finalmente ya la tenemos. En esta semana recibimos la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de eso también se va a hablar mucho, pero a manera de ofrecerles a ustedes datos sobre la sentencia y también llevar un poco de luz en medio de este debate, si la sentencia es discriminatoria, si la sentencia le quita derechos a los dominicanos de ascendencia haitiana. He querido, amigos, traerles un extracto de la entrevista que me concedió en este programa el doctor Vidal Potentini. Inicié presentándole algunas opiniones de personalidades del país quienes sustentan que esta sentencia es retroactiva. ¿Será cierto? ¿Será falso? Escuchen la respuesta del doctor Vidal Potentini y otros aspectos sobre la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Bueno, hemos visto ahí opiniones de personas importantes hablando de que es una sentencia retroactiva. ¿Qué usted piensa? Mira, lo primero es que yo estimo que la discusión de fondo, más que discutir, que analizar, que debatir una sentencia, que es una realidad que le han dado los jueces constitucionales en virtud de una facultad soberana que le acuerda el artículo 184 de la Constitución Dominicana, de ser los garantes supremos del tema constitucional, de los derechos fundamentales y, por qué no, con precedentes que le son vinculantes a todos los poderes del Estado. Una sentencia con un rango equivalente al de la propia Constitución, y aquí tenemos, sin duda, que aquí tenemos supremacía constitucional. Digo que la discusión de fondo deberá ser, en lo sucesivo, la garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de los dominicanos y de los haitianos y de cualquier extranjero, porque la Constitución no hace distingo en este orden, en este sentido. Entonces hay que garantizarle los derechos a quienes, y tiene que ser la parte a considerar. Ya para irme concretamente a tu pregunta. Lo primero es que el artículo 110 de nuestra Constitución hace referencia en su parte capital, su parte primaria, a que las leyes solo disponen para el porvenir y que no tienen efectos retroactivos. Y después en la parte infine ese artículo hace referencia a la no afectación de la seguridad jurídica que se ha dado en virtud de una situación anterior, de una legislación anterior. Siempre tiene la premisa de la legalidad, todo lo que se haya originado, todo lo que se haya dado. Pero entonces hay otra consideración en términos estrictamente jurídicos, y es que una sentencia siempre tendrá que versar sobre un asunto pasado, porque una sentencia es el resultante de un conflicto que se ha planteado, un conflicto que no se da para el porvenir, un conflicto que no se genera en ocasión de un ejercicio de futurología, no. La sentencia es el resultante de un conflicto que se ha venido suscitando, que tiene un sentido y un carácter continuo y que se ha puesto en manos de los, en este caso, de los estamentos jurisdiccionales para que decidan o determinen. Entonces siempre tendrá que proyectarse hacia atrás. Una ley no, una ley se aplica solamente a partir de su promulgación para los asuntos que se den en el porvenir. Esas son cosas muy, muy diferentes. Muy técnicas también. Lo que pudiera plantear, bueno, que la sentencia se explaya, envuelve, integra varias generaciones, desde 1929 a la fecha, esto eventualmente que arrastra un gran drama humano, de personas que aun cuando no tuvieran los derechos, bases iniciales que le darían la nacionalidad, de todas formas, ha permitido el Estado Dominicano con una actitud irresponsable de no vigilancia, de no seguimiento a un registro civil, ¿verdad?, que había sido satanizado, decía el presidente de la Junta, asaltado. Yo creo que no, ha sido un asalto colectivo, porque no solamente extranjeros que habrán aprovechado, lo habrán hecho porque han aprovechado las debilidades institucionales de corrupción de República Dominicana a través de los oficiales civiles. Ahora, cuando esto se automatiza, se verifica todas las barbaridades que hay. Mujeres que declararon en un año 6 muchachos, no hay posibilidad de dar a luz a 6 muchachos. Narcotraficantes con cédula dominicana. Entonces hay un desastre, sí, y por eso hay mucha especulación, y esto hay primero que transparentarlo para cuantificar cuál es la situación. Pero de lo que no quiero apartarme es que si hay personas que eventualmente han quedado en un limbo, como se va a dar caso en este drama humano que se ha planteado ya recurrentemente, evidentemente que a esas personas hay que buscarle una salida. Nosotros planteamos
como Fundación Justicia y Transparencia la modificación de la ley 1683 sobre naturalización a los fines de que con esa ley se habilite en el marco del Plan Nacional de Regularización, ¿verdad?, a las autoridades competentes para que de manera expedita, de manera rápida, de manera gratuita, casi oficiosa, el Estado Dominicano esté en capacidad entonces de darle la nacionalidad. Vamos a escuchar otras opiniones que abordan otros aspectos con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque hasta hace poco tiempo encontrábamos un montón de gente sensible y un montón de gente incapaces de discriminar o de auspiciar una discriminación, confundidos con la idea que promueven algunos de que es que queremos que todos los haitianos que vengan para acá sean dominicanos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los que tienen un derecho porque nacieron aquí. Esta harta, como me la está dando Roberto Rosario, porque Roberto Rosario no puede darme esa harta como descendiente de haitianos. Mis padres sí son haitianos, pero yo no soy haitiana. Yo nací aquí en la República Dominicana. Hay algunos que con lágrimas en los ojos nos han dicho que han perdido 5 años de su vida sin poder inscribirse en una universidad porque no tienen una cédula. Y en ese sentido, lo menos que podíamos hacer es pedirles excusas por lo que están pasando. Bueno, hemos escuchado ahí, por ejemplo, al periodista Juan Bolívar Díaz, que establece que se le quita la nacionalidad a personas que nacieron cuando la Constitución Dominicana establecía que eran dominicanos. Mira, yo tengo que reiterar que en todo esto hay mucho de especulación, mucha desinformación. Ha habido que aclarar el caso, por ejemplo, Peña Gómez, Balaguer, mucha especulación. Por eso digo que es fundamental y una especulación que se ha trasladado, se ha extrapolado incluso al plano internacional, donde vemos primeras planas de periódicos reputados en el orden internacional que te hacen el planteamiento de que dejan sin nacionalidad a 200, a 300,000 nacionales de descendencia haitiana, dejan en condiciones de apatridia, muchas falsedades en el ámbito internacional, precisamente diezmando, arrodillando en esto que es un tema de soberanía, de un Estado interno, por demás, el tema de nacionalidad, que no solamente es un vínculo jurídico, sino además también político, por la capacidad o posibilidad de decisión sobre problemas ya vitales para la República Dominicana, que es lo que está en juego. Por eso digo que la discusión de fondo debe ser los derechos humanos y los derechos fundamentales de dominicanos y extranjeros, que tienen que observarse y reconocérsele a todo el mundo. Entonces, lo primero es recoger, buscar a través de un arqueo, a través de una especie de auditoría de lo que es el registro civil para ver cuál es la situación. La Junta había planteado de que habían 22,000 personas que pudieran eventualmente... Bueno, la Junta no, el magistrado Aquino fue el que planteó. Ahora la sentencia establece que la Junta debe hacer esa revisión desde 1929. Entonces creo que la prudencia indica eso, antes de seguir echándole lodo a la República Dominicana. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la discusión? Lo primero es que la Constitución de 1966, que era la que teníamos vigente antes de esta, escasamente con cambios mínimos en el 1994, solo el tema relativo prácticamente a la justicia y la parte de los 2 años. Y luego en el 2002, Hipólito Mejía para agenciarse la posibilidad de una reelección presidencial. Pero la base, la estructura era la misma de 1966. Esa sentencia esa constitución decía, son dominicanos aquellos que nacen en territorio dominicano, salvo, y ahí condiciona lo que es el derecho del suelo, lo que es el ius soli, salvo aquellos que estén en tránsito y también quienes estén ¿Y cómo interpretó el legislador de esa época el concepto tránsito? Vamos a esa parte. Bueno, salvo quienes están en tránsito, además de quienes estén en tránsito también, lo que son hijos de diplomáticos que están cumpliendo esa misión en República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la situación? Que todavía se interpretara en el sentido que fuera, lo que la Constitución dice que quienes están en tránsito no tenían derecho a nacionalidad, quienes están en tránsito.
Vamos a suponer que no estuvieran en tránsito durante todo ese tiempo, aun cuando la connotación que se le dio al tránsito en una sentencia del 2005 de la Suprema Corte de Justicia de diciembre del 2005, en funciones del Tribunal Constitucional, porque tenía por vía directa el control concentrado de la constitucionalidad, o sea, una sentencia también con carácter erga omnes, o lo que es una aplicación general, oponible y de alcance general para todos los poderes públicos. Esa Suprema Corte de Justicia, con funciones similares a la del Tribunal Constitucional, también dijo que quienes estaban en condiciones de ilegalidad, indocumentados, era tránsito. Pero vamos a suponer que no fuera así, vamos a irnos más allá de aquel entonces. Bueno, la inferencia lógica que tú tienes que hacer es que si quienes están en tránsito, que es un estatus que responde a la legalidad, porque está incluso consagrado en la parte constitucional, si quienes están en tránsito no son dominicanos, pues mucho menos lo serán quienes están en unas condiciones de ilegalidad. Ahora, ¿dónde viene la discusión también? Bueno, que la República Dominicana se compromete, en virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y de otras convenciones, pero la de Derechos Humanos, en su artículo 20, te dice que todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad, salvo no tenga otra, o sea, no se le haya acreditado otra. Y los haitianos tienen su nacionalidad. Los haitianos no tienen ese inconveniente. Si los haitianos no tuvieran el jus sanguinis de manera absoluta en su artículo 11, de manera expresa, que dice que poseen la nacionalidad haitiana, aquellos hijos de nacionales haitianos, que hayan nacido de padres y madres haitianos. Eso, donde quiera que estén, Santo Domingo, Rusia, Afganistán, donde quiera que nazcan, son nacionales haitianos, están investidos de su nacionalidad. Y como tal, pues no quedan en condiciones de apatridia. Diferente a si la Constitución de los haitianos dijera que es solamente el jus soli, que ellos no reconocen jus sanguinis. Si nacen aquí, entonces pudieran quedar en condiciones de apatridia y tiene la República Dominicana, en este caso, que acogerlo y dar la nacionalidad. Entonces, esa no es la situación que se está dando con los haitianos que están investidos de una nacionalidad, donde quiera y bajo las condiciones que estén. En Estados Unidos uno hace el paralelo y nos vamos a encontrar entonces que Estados Unidos responde de corte histórico, es un país de inmigrantes y Estados Unidos tiene un jus soli absoluto. El que nace en territorio norteamericano automáticamente es norteamericano independientemente de la condición de sus padres. Bueno, eso es Estados Unidos porque responde a otra realidad histórica de inmigración y demás, y ellos lo han consignado así, nosotros lo tenemos condicionado. Eso es lo que dice nuestra Constitución, lo decía en aquel entonces, lo rectificó la Ley de Migración en el 2005, 2004-2005, pero además también la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en funciones del Tribunal Constitucional. Finalmente, ¿qué mensaje usted le da al dominicano común que esté escuchando todos los días en los medios de comunicación este debate? Sobre todo argumentos tan radicales sobre lo que es esta sentencia, sobre todo después de que el presidente Danilo Medina ha convocado el Consejo Nacional de Migración. Bueno, lo primero es creer en la institucionalidad, creer en la democracia, esta democracia que nos permite esta capacidad de disentir, de discutir este problema, de tener puntos de vista encontrados, de sentarnos, de abocarnos ya a una discusión más profunda de cumplimiento de la sentencia, de buscar, como nosotros lo hemos planteado, ese punto intermedio que permita la observación rigurosa de los derechos humanos y fundamentales de todos, haitianos, dominicanos y extranjeros, que asimilemos que se trata del inicio, ¿verdad?, de organizar un tema tan delicado como el tema migratorio, que conviene incluso a Haití y también a República Dominicana, porque allá hay un registro civil que posiblemente no esté operando en más de un 30, 35, 40%, están indocumentados. Entonces yo creo que sí, que con este plan, que el Plan Nacional de Regularización que se está, en este caso que lanzó el gobierno, yo creo que se está dando cumplimiento a la sentencia y que es en lo que tenemos que ser celosos, en que se observen esos derechos fundamentales, esos derechos humanos de las personas en ocasión del inicio de asumir una política migratoria por demás necesaria en la República Dominicana. Somos una isla con dos países y tenemos lamentablemente es una situación humanitaria difícil que está pasando Haití.
y que es un problema que no debería ser estricta y exclusivamente de nosotros, debe la comunidad, esa pujante comunidad internacional que tiene esta beligerancia, que han hecho prácticamente hasta declaratoria de guerra, el caso de Trinidad y Tobago. Yo creo que lo que tenemos es en conjunto, como hemos sido nosotros solidarios, pues también serlo con Haití, que ese país se pueda alcanzar algunos niveles de sustentabilidad, de desarrollo, y por qué no en un entorno hasta democrático, que puedan los haitianos en su tierra desarrollarse y tener mejores condiciones de vida. Yo creo que de eso es que se trata. Gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en El Verificador. Vuelva pronto. Sí, será. Para mi primer chequeo de embarazo me sentí asustadita, ni cédula yo tenía, pero en la maternidad me informaron que allí todo se resolvía visitando ahí mismito la delegación de registro del Estado Civil, donde llené un formulario rapidito. En tu primer chequeo de embarazo, visita en tu maternidad la delegación de la Junta Central Electoral. No importa si no tienes cédula o si eres menor de edad. Lo importante es que tu bebé nazca con su acta de nacimiento bajo el brazo, su número único de identidad y hasta su acta escolar. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. A la luz de los datos, esta es una declaración falsa. Entonces, a la luz de estos datos, estas declaraciones de Pepín Corripio son verdaderas. Y a la luz de los datos, esto es una declaración falsa. De poder hacer este tipo de verificaciones porque son sumamente interesantes y de que la comunidad sepa este tipo de informaciones también. El Verificador. Ahora en un mejor horario, el domingo a las 8 de la noche. En Carivisión. Para mi primer chequeo de embarazo me sentí asustadita, ni cédula yo tenía, pero en la maternidad me informaron que allí todo se resolvía visitando ahí mismito la delegación de registro del Estado Civil, donde llené un formulario rapidito. En tu primer chequeo de embarazo, visita en tu maternidad la delegación de la Junta Central Electoral. No importa si no tienes cédula o si eres menor de edad. Lo importante es que tu bebé nazca con su acta de nacimiento bajo el brazo, su número único de identidad y hasta su acta escolar. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Amigos, gracias por acompañarnos en El Verificador esta semana. Estamos muy contentos por la aceptación y el apoyo que usted le está dando a nuestras emisiones a través de Carivisión y también en nuestro canal YouTube. Gracias inmerecidas.
Que pasen todos buenas noches. Recuerden que nosotros les presentamos aquí los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta pronto.